Muy buenas, ingeniosos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a seguir con un poquito de teoría. Estábamos explicando otros días lo que eran los tipos de virtualización. Hablamos de hipervisores, hablamos de modelos de virtualización. Hoy vamos a tocar un poquito eso, pero hoy nos vamos a centrar más en lo que sería la evolución que ha tenido en el hardware de los 8086, la evolución que ha tenido la virtualización. Así, de esa manera, hoy en día nos vamos a encontrar virtualización híbrida. Esto ya que voy a hablar hoy es muy antiguo, pero sigue en boca y viene muy bien para entender cómo algunos errores que nos dan los hipervisores y cómo funciona hoy en día lo que lo soporta, que es el hardware, la placa 8086, las CPUs, etcétera. Un poquito vamos a meternos en esa tesitura para que luego después, en el futuro, cuando nos metamos en lo práctico y veamos determinados fallos o cosas que nos pueden surgir, entendamos de dónde puede venir el problema. Comenzamos. Bien, tal y como os decía, habíamos hablado de tipos de hipervisor, habíamos hablado también un poco de lo que sería emulación, virtualización clásica. Hoy hablaremos también un poquito de paravirtualización, ¿vale? Pero hoy no me voy a centrar en lo que sería la arquitectura y cómo está montado, por así decirlo, los sistemas operativos actuales y cómo, de dónde viene, sobre todo, el juego de instrucciones de Intel VT o el juego de instrucciones de AMD SVM que llama AMD del máquina virtual segura, creo que sería un poco la traducción. Vamos a ver un poquito de dónde viene todo esto, ¿vale? Y entonces, de dónde viene es de una arquitectura inicial en la cual los sistemas operativos generalmente tenían estos anillos de protección. El anillo de protección es un concepto de seguridad informática. Cuando se decidió diseñar los sistemas operativos, se vio que deberíamos dejar una capa para lo que sería acceder al hardware, que es lo más sensible, diríamos, porque quien no tenga acceso a eso tiene acceso real al ordenador, y luego una capa que sería mucho más alejada, que sería donde corren las aplicaciones y que no le vamos a dejar hacer determinadas cosas, y si hace cosas que no debería de hacer, vamos a protegerlo, no vamos a aislarlo. Es una manera de aislar y de dejarlo más sensible, más protegido, lógicamente. Vale, normalmente los sistemas operativos, como podemos leer aquí en la Wikipedia, veremos que pues, tenemos Linux y Windows. Utilizan dos modos, el modo supervisor y el modo de usuario. El modo supervisor o modo privilegiado, que llaman aquí más privilegiado, sería este modo kernel, también llamado, y luego el modo de usuario sería el modo, como os decía, el anillo 3, que sería el verde. Los otros dos modos también están ahí, a veces se utilizan, a veces no. Generalmente, al principio, pues no se veía ni necesidad, ¿vale? Nos enfocaba en aplicaciones de nivel 3, de anillo 3, y en instrucciones de anillo 0. Vale, entonces, ¿qué pasa si una aplicación, por ejemplo, en anillo 3, un navegador, por ejemplo, quiere escribir en disco? Entonces tendría que hacer una llamada al sistema operativo, y ese el sistema operativo, el que estaba en anillo 0, el que permitía y traducía esa instrucción de quiero escribir en disco, la traducía pues al hardware que subyacía, ¿no? Con el driver correspondiente, pues emitía las instrucciones. Si era una controladora SATA, pues en una controladora SATA, y se iba escribiendo, iba detectando y se iba confirmando la escritura en ese disco magnético, por poner un ejemplo. Bien, ¿esto a qué viene todo esto? Pues porque luego ha surgido un nuevo modo, que es el modo hipervisor, que es el que aprovecha todo lo que sería la aceleración por hardware, ¿vale? Y entonces aquí, bueno, aquí veis un poquito las aplicaciones corriendo en anillo 3, el sistema operativo en anillo 0 y el hardware, ahí lo veis, lo estáis viendo. Bien, vamos a ver un poquito ahora cómo sería la evolución de cómo se ha ido diseñando esto, ¿vale? De cómo tanto VMware como, pues bueno, VirtualBox, Intel, AMD,
pues fueron desarrollando un soporte ya desde la propia CPU, en el caso de Intel y AMD, desde la propia CPU para poder hacer cada vez más rápida la tecnología de virtualización. VMware yo creo que fue el primero, el que permitió que tuviéramos diferentes sistemas operativos dentro de un mismo sistema operativo anfitrión. ¿Vale? Un poco lo he dibujado, no sé si me sé que me ha quedado muy bien, aquí. ¿Vale? Tendríamos el sistema operativo anfitrión, el que fuera, pues en esa época igual tenías un Windows XP y tenías varias máquinas virtuales con VMware Workstation funcionando y podías dar soporte también en otros sistemas operativos, ¿vale? En un MS2 de versión no sé qué, en otro en un Linux, con un BAS versión no sé cuántos, etcétera, etcétera. Entonces, esto VMware lo consiguió haciendo lo que se llamaría virtualización completa, en la cual hay traducción binaria de instrucciones, que es lo que vamos a explicar ahora, ¿vale? El modo de funcionamiento normal que diríamos, voy a coger esta gráfica de aquí que me gusta, que quizás me gusta más. Este sería como funcionaban los ordenadores antiguamente, sí, cuando no había virtualización, ¿vale? Tendríamos que lo que os estaba diciendo antes, la aplicación lanza una llamada al sistema, generalmente más que quiere acceder aquí al hardware, pero la llamada la hace al sistema operativo. Y ese sistema operativo luego el que ejecuta esas instrucciones, como os decía. Esto es un poco lo que os estaba explicando antes de SATA y todo esto. Vale, entonces ahora si nos vamos a virtualización, ¿qué es lo que pasaba? Pues lo que pasaba era que hice determinadas instrucciones que eran de anillo 3, como hemos visto, y se ejecutaban directamente sobre el hardware sin ningún problema, no pasa nada. Pero hay otras instrucciones que eran de llamadas al sistema, se llamaba sistema, el sistema operativo generaba instrucciones de anillo 0. Estas instrucciones de anillo 0, como veis aquí, no están en el anillo 0. Entonces, pues aquí es donde estaba el problema del hipervisor o el monitor de máquinas virtuales, que si trasladaba esta instrucción hasta el hardware, iba a dar un casque, ¿vale? Iba a dar una falla, un problema de seguridad, y entonces iba a tener que hacerse cargo o se calzaba. Antiguamente lo que surgía en estos tipos de casos era que o te calzas ahí la aplicación, ¿vale? De dónde ha venido y de ahí vienen muchos problemas que a veces nos da VirtualBox o VMware, pantallazos azules, no sé si os suena, cosas de esas, ¿vale? O con un poco de suerte solamente en el VirtualBox sale un gurú y te cancela la máquina virtual. Esto es porque ha pasado algo que ha sido irremediable, que el sistema operativo se ha asustado, ¿no? El sistema operativo este que comparte por aquí se ha asustado y entonces pues se ha calzado o la aplicación de virtualización o la máquina virtual que fuera, esto de aquí, ¿vale? Bueno, entonces lo que hacía el sistema operativo era antes de que lo calzasen, lo que hacía era convertir esta instrucción de anillo 0, la convertía en una instrucción de anillo 3, de manera que así luego el sistema operativo, ¿vale? Y el hardware devolvieran una respuesta de anillo 3, como diciendo, mira, pues hemos hecho lo que teníamos que hacer. Luego este monitor de máquinas virtuales lo que hacía era, cogía esa respuesta, ¿vale? Esta respuesta que le ha dado y la devolvía como respuesta de anillo 0 al sistema operativo invitado, ¿vale? Y finalmente, pues ya eso ya se había quedado, por así decirlo, ejecutado. Esto sería un poco la cosa. Lo podemos ver también aquí, ¿vale? Tenemos el sistema operativo invitado, tenemos determinadas instrucciones que se pueden ejecutar directamente, pero hay determinadas llamadas al sistema que van a tener que convertirse, van a tener que hacerse una traducción binaria. Y aquí entonces se convierte, esta de anillo 0 se convierte a, como si dijéramos, de anillo 3. No, así no salta nadie, se le devuelve una respuesta de anillo 3 y automáticamente esa respuesta de anillo 3 el hipervisor la traduciría, ¿vale? Y la devolvería al sistema operativo invitado como respuesta de anillo 0. En este caso, el sistema operativo no sabe, aquí dice no modificado, no sabe que está siendo virtualizado, ¿vale? Y entonces, pues todas las instrucciones, todos los demás al sistema las envía tal cual. Y el hipervisor es el que más se carga con todo lo que sería
detectar seguridad y todo esto que estábamos comentando. Esto es muy lento, es costoso y por lo tanto surgieron nuevas ideas, que serían un poco la evolución que os decía. Surgió la paravirtualización. En la paravirtualización hay determinadas instrucciones de anillo 3 que sí que se envían perfectamente y se ejecutan directamente, con lo cual va muy rápido, pero las de anillo 0 lo que se hace, en las de anillo 0 lo que se hace es, se instalan una serie de drivers, aquí lo llamaríamos paradrivers, en el sistema operativo invitado. Y en el hipervisor tenemos aquí unas librerías, unas APIs, unas interfaces que permiten, hacen de puente entre lo que sería el sistema operativo invitado, la máquina virtual y el hipervisor, ¿vale? Entonces, en este caso, el sistema operativo invitado, la desventaja tendríamos que sabe que está siendo virtualizado, es decir, nosotros hemos hecho un cambio importante en ese sistema operativo, hemos instalado una serie de drivers. Pero por contra, tenemos muchísima más aceleración, es decir, ya el sistema operativo invitado, ya, como ya sabe que está siendo virtualizado, pues entonces, y de hecho todo tiende a la virtualización, con lo cual, pues en el futuro nos va a dar igual. De hecho, bueno, pues al final acabaremos todos estos parches, acabaremos, supongo, diseñando CPUs orientadas únicamente a virtualización, ¿vale? Entonces el sistema operativo invitado, como ya sabe, en vez de enviar las instrucciones como si fuera una controladora SATA a un driver que no es real, que no realmente no es SATA, porque es todo falso, es todo un hardware falso, que es el que presenta el hipervisor. Ya podéis ver vosotros en las máquinas virtuales, le ponemos poner no sé cuántos núcleos, no sé cuánta RAM, se lo come todo tal cual, ¿vale? Luego es el hipervisor el que lo tiene que tal. Entonces el sistema operativo, antes de enviar esas instrucciones falsas, pues lo que hacemos es instalar esos drivers para virtualizados. Sería como un poco las VMware Tools o el VirtualBox Guest Additions, ¿vale? En vez de enviar ciertas instrucciones, pues directamente, oye, quiero sacar por esta tarjeta este paquete. No hace falta que lo compongas como si estuvieras hablando directamente con una tarjeta de red real, sino que ya sabes que es una tarjeta de red marca VMware o marca VirtualBox. Y esto da mucha velocidad porque ya el propio VMware o VirtualBox lee esas instrucciones, las interpreta directamente y las manda, está preparado precisamente para hacer esa cosa mucho más mecánica, mucho más automática. Con lo cual se mejoró muchísimo el rendimiento. No se llegó a un rendimiento nativo, pero sí se mejoró mucho en ese rendimiento. Vale. Bien, y con esto sería un poco la paravirtualización. Lo que se llamaría en paravirtualización, lo que llamamos llamadas sistemas, le llaman aquí hipercalls, ¿vale? Llamadas hiperllamadas, que sería un poco pues esto que veis aquí. Estas llamadas a sistemas irían en un puente rápido, este puente rosa que veis aquí, y que estamos diciendo que tiene un rendimiento mejor, mucho mejor. Bien, y finalmente llegó lo que sería la virtualización asistida por hardware, que sería este modelo que veis aquí. En la virtualización asistida por hardware surge una nueva capa que sería el anillo -1, que es donde ubicamos ya el hipervisor. ¿Vale? Ya le damos su sitio al hipervisor y dejamos el sitio, el anillo 0, a la máquina virtual, al sistema operativo de la máquina virtual. Me voy a acercar, que seguramente no se verá bien. ¿Vale? Aquí tendríamos el anillo 0 y aquí tendríamos el hipervisor en este anillo -1. Vale, con este diseño, ya cuando se quiere hacer una llamada al sistema, es decir, cuando se quiere escribir, por ejemplo, en disco, ya como esto está en anillo 0, simplemente tienes que activar el modo privilegiado y entonces se hace la instrucción. Vale, sería lo que llamaríamos Intel VT o AMD V, ¿vale? O SVM, mejor dicho. ¿Vale? Y esto es lo que tenemos que activar en nuestras CPUs para que pueda permitirse esta jerarquía, ¿no? Que dijéramos, esta estructura. Y de esa manera poder acelerar directamente y todas las llamadas al sistema simplemente se harían ahora mucho más rápidas, porque si tengo un sistema operativo normal, pues este sistema operativo mandaría las instrucciones de anillo 0 y tendría respuestas de anillo 0. Pero si tengo un hipervisor aquí, mandaría la instrucción de anillo 0 y tendría una respuesta también
de anillo 0. Con lo cual, pues todo es mucho más rápido, todo es mucho mejor. Si os dais cuenta, pues bueno, aquí ya no hay traducción binaria. Simplemente si hay que entrar en un modo, lo llama por aquí, lo podemos ver por aquí, modo root con niveles de privilegio, o no entramos en modo root con modo de privilegio, simplemente. Y de esa manera, pues, bueno, aquí lo veis de muchas maneras, ¿no? Aquí lo podéis ver de muchas maneras. Pues bueno, de esa manera al final lo que estamos haciendo es cargar en el hardware, que es lo mejor, hacer una parte que sea un juego de instrucciones precisamente orientadas a lo que sería el hipervisor y luego otro juego de instrucciones para lo que sería pues si hubiera aquí un sistema operativo, pues el otro sistema operativo. En virtualización de servidores en Bare Metal no tenemos este sistema operativo, ¿vale? Pero esta de aquí sí que la tenemos y la tenemos que activar. Y Proxmox nos va a pedir que tengamos el juego de instrucciones VT. Lógicamente no va a tener nada de comparación el rendimiento que nos va a dar una máquina virtual con aceleración asistida por hardware que sin ella. ¿Vale? En Proxmox, por ejemplo, tenemos esta imagen que veis aquí, ¿vale? Tenemos una máquina virtual, por ejemplo, aquí de Debian. Si os fijáis, hay una opción que me permite utilizar la virtualización, la aceleración asistida por hardware, en este caso KVM, que es el motor que hace toda esta virtualización y que engancha con esas instrucciones Intel VT o AMD V si tuviéramos procesadores AMD. Vale, entonces cuando tenemos esta opción activada, lo que se va a hacer es esa aceleración. Y si la desactiváramos, veréis que las máquinas virtuales son súper lentas porque vamos a tener que volver a la traducción binaria, a esa traducción binaria que hablábamos al principio. Y entonces va súper lenta. A mí, en mi caso, vamos a virtualizar Proxmox dentro de VirtualBox. Fijaros, aquí ya nos está diciendo que tenemos que habilitar estas cosas, este entorno, estas instrucciones, ¿vale? Seguramente si ya teníais VirtualBox o VMware, pues ya lo tenéis activado. Y aquí es donde hablaríamos de lo que sería la activación del VTX y el AMDV, ¿vale? Si no, ya veis aquí los productos de virtualización se nos quejan si no lo tenemos activado. Y bueno, dependiendo de la BIOS, pues tenemos unas instrucciones u otras, ¿vale? Entonces, esto lo que va a hacer es abrir una puerta insegura, por así decirlo, en nuestra BIOS, en nuestro sistema operativo. Pero hoy en día, pues bueno, yo llevo con esta puerta abierta mucho tiempo y no ha habido ningún problema y bueno, pero sí que muchos problemas de seguridad que se suelen publicar de Intel y AMD suelen venir en cosas de estas, ¿no? En estas aberturas que al final intentas hacer para que haya segundos caminos más rápidos para lo que sería la virtualización, ¿vale? Que otras personas lo pueden usar para algo que no sea virtualización, es decir, para utilizar y ocupar espacios de memoria de otras aplicaciones o incluso del sistema operativo y poder hackearlo y poder grabar información donde no se debe. Bien. Bueno, veis aquí diferentes placas donde tendríamos lo que sería la activación de la virtualización. Tenía yo un vídeo por ahí que grabé hace muchos años para los que empiezan a virtualizar para que tengan en cuenta esto. Y bueno, quería enseñaros también, bueno, pues eso, desde lo que sería el propio sistema operativo lo podemos comprobar desde el administrador de tareas. Aquí en rendimiento podemos ver si la virtualización está habilitada. Y luego también os quería hablar, bueno, hay algunas placas que diferencian y tienen lo que sería el VTX, ¿vale? Y luego también te hablan del AMDV. La propia placa tiene las dos opciones. No sé si lo he visto antes por aquí, me parece que sí. Aquí sería, mira. Aquí lo tendríamos. ¿Vale? Entonces, una está relacionada más con lo que sería la operativa, ahora llego, lo que sería esto que estamos diciendo de traducción de direcciones, ¿no? De anillo 0 y de anillo 3, ¿no? Y respuesta, conversión, ¿vale? Este sería el anillo 0 puro
esta sería la anillo 0 convertida. Bien, pues entonces en Intel, como os decía, el VTX sería un poco este proceso de aquí, el VTX, en AMD se llamaría AMDV, y luego el VTD y el AMDVI serían lo que sería para acceso físico a determinado hardware, lo que en otro vídeo llamé el pass-through, ¿vale? De tarjetas gráficas para lograr un rendimiento en una máquina virtual cercano, por ejemplo, para gaming, cercano al nativo, dispositivos USB, bueno, pues un poquito todo lo que sería esa entrada y salida. Creo que lo que es la red está metido también en esta primera parte. Aquí dice optimización de la red con aceleración basada en adaptadores. Bueno, pero sobre todo sería para la comunicación hipervisor huésped, ¿no? Esta comunicación que estamos hablando aquí. Para eso tendríamos estas instrucciones, las Intel VTX y para lo otro, como os decía, VDD. Entonces dejamos todo habilitado o bueno, si no vamos a hacer ningún pass-through, pues lo podemos dejar deshabilitada las VDD. Vamos a lo que sería aplicaciones y características, ¿vale? Si clicamos en el botón de Windows y vamos a aplicaciones y características, vais a poder ver aquí un icono, una opción que lo que nos habla es de características que tiene Windows. Es decir, aquí lo que nos va a hablar, lo voy a poner un poco como un ejemplo, de lo que sería maneras de virtualizar y de tener un hipervisor. Generalmente en Windows podemos tener estos dos instalados y salvo alguna pequeña puntualización que hay que hacer en las tarjetas de red, estos dos pueden funcionar perfectamente a la vez. El que ya no deja sería Hyper-V, es decir, si nosotros aquí en las características de Windows, teniendo la virtualización activada que acabamos de ver, aquí activamos Hyper-V, tendríamos que estaríamos evitando que otros hipervisores pudieran utilizar el juego de instrucciones. Es decir, aquí un poco entraríamos en competición, ¿vale? Y no dejaría que VirtualBox o Workstation funcionasen. Es decir, pues, ¿por qué esto? Pues porque tenemos un monitor de máquina virtual y como está ocupando un espacio, pues bueno, ese espacio está ya ocupado y sería muy inseguro que hubiera otras aplicaciones. Vete tú a saber, nosotros nos fiamos de VMware y de Oracle, pero puede haber otras aplicaciones que utilizasen ese espacio y entonces pues es una manera, es un mecanismo de protección. Hay veces que Microsoft no hace las cosas bien y activa esta opción activada y hay gente que se vuelve loca porque está instalando VirtualBox o VMware y tiene esa opción ya activada y la tiene que desactivar. Pero bueno, estas son cosillas de la informática que hay que aprender y de todo se aprende. Vale. Y para eso está este vídeo aquí, para hablar de esto. Bien, y yo creo que ya con esto hemos tocado ya muchos palos. Creo que ya he hablado de todo lo que os quería decir. Un poquito aquí nos habla de todo esto que ya hemos estado comentando. Ya podríais leer este tipo de documentación y ya lo entenderíais perfectamente. Bueno, aquí veis cómo en anillo 3 se hace más rápido, con la traducción binaria va un poco más lento. Otra gráfica que quería que vierais sería esta, por ejemplo, de cuando montas una máquina virtual en el SXI, en VMware vSphere, tenemos esta opción que sería Hardware Virtualization, ¿vale? Lo que nos va a permitir esta opción es exponer esta tecnología de Intel VT que también la vea en la máquina virtual. Es decir, si yo quiero virtualizar, por ejemplo, con Proxmox, pues hemos hablado que lo vamos a virtualizar en un VirtualBox y luego con Proxmox vamos a querer anidar la virtualización, es decir, que tenga también a su vez más máquinas virtuales. De manera que vamos a tener dos hipervisores, el Oracle VirtualBox y el Proxmox, ¿vale? Entonces ya esto se complica todavía más. Entonces, pues bueno, en este caso sería la opción de si lo estuviéramos virtualizando en un servidor con esta solución, con VMware SXI, habría que marcar esta pestaña para que a su vez la máquina virtual pudiera ver que puede virtualizar y puede hacer cosas de virtualización. ¿Vale? En nuestro caso, si virtualizáramos con Proxmox, tendríamos que activar pues esta pestañita que os decía aquí, ¿vale? Pues habría que activarla y esta en vez de una Debian sería, si esta Debian fuera también a su vez una Proxmox,
¿vale? Una Proxmox dentro de Proxmox, pues habría que habilitar esto para que el Proxmox interno detectara que se puede virtualizar y que adelante con todo ello y todo eso. Con esto, por ejemplo, yo he tenido a veces algunos problemas, si os pasa, que montáis, por ejemplo, sobre todo me pasaba con Windows. Montaba aquí una máquina virtual Windows, la iba a arrancar y me salía esto de aquí, me salía un casque pues de VirtualBox bien fino y mandarino. ¿Vale? Aquí en este entorno no me pasa, pero con un Linux me pasó. ¿Vale? No sé si no estaba bien el anfitrión, el Linux anfitrión no estaba bien y cuando arrancaba el Proxmox virtualizado eh, funcionaba, pero luego la máquina virtual interna de ese Proxmox, si tenía habilitado esto, no funcionaba, daba un casque. Y esto es pues porque seguramente no estaba enganchando bien el, el KVM de mi entorno de virtualización. Igual había dos, estaba VirtualBox y estaba el KVM activado, o vete tú a saber por qué. Y puede ser que VirtualBox no soportara esto, ¿vale? En lo que sería entorno Linux. Y bueno, por eso todas las prácticas que vais a ver a continuación las voy a hacer con Windows, precisamente porque quiero tener esto activado y hay muchísima diferencia si arrancamos una máquina virtual con esto activado o no, ¿vale? Entonces, aquí en Windows, VirtualBox, pues bueno, harán sus conversiones, pero vais a poder ver también aquí, pues cómo tenemos a nivel de sistema, tenemos ahí eso que veáis ahí, tenemos para virtualización KVM, ¿vale? Luego ya a nivel Windows no sé cómo lo traducirá, pero en principio lo que está trabajando VirtualBox, lo que está pretendiendo hacer es esto. Y si os fijáis, tenemos aquí, esto sería el predeterminado. Este que pone aquí para virtualización KVM sería el que pone aquí predeterminado, que él coge automáticamente ese, ¿vale? Y luego tendríamos aquí diferentes tipos de aceleración, que es justo lo que estamos, todo lo que estamos hablando. Y veis aquí tenemos que activar esta opción. Hay veces que esta opción de aquí de VirtualBox sale en gris no sé, y no se puede marcar así como la estoy marcando yo. Y hay que ejecutar un comando y entonces a esa máquina virtual te lo habilita. Si os pasa esto, significa que si está deshabilitado, o sea, si está gris esto, no os deja hacer esto que estoy haciendo yo ahora de clicar, significa que muy probablemente vuestro entorno no soporta del todo, aunque a veces Intel o AMD pues dicen que sí, pero igual es que VirtualBox ha detectado que no lo va a soportar, no va a ir bien la cosa, ¿vale? Es un poco por eso. Entonces, bueno, podéis ejecutar el comando y habilitarlo y ver un poco a ver luego qué pasa. Esto es un poco lo que estamos haciendo, aprender, ir viendo un poco en qué sistema se puede, en cuál no. Lógicamente en un servidor no nos va a dar estos problemas. En un servidor no vamos a tener que estar a todas estas casuísticas. Bien, pues ya hemos terminado con todo esto. Espero que os haya gustado. En la siguiente vídeo ya vamos a empezar a instalar Proxmox y haremos lo que sería esta virtualización anidada, ¿vale? Y vamos a ir viendo un poco pues qué requerimientos tiene y vamos a ir viendo a ver qué tal va funcionando nuestro Proxmox, que ya vais a ver que aunque esté virtualizado va a ir muy rápido. Vamos a poder llegar a instalar, espero poder enseñaros cómo instalar una máquina virtual Windows dentro de una Proxmox virtualizada con VirtualBox en una Windows, con lo cual, pues bueno, llegaremos a hacer el laboratorio completo y nada, nos vemos en ese vídeo. Hasta pronto.